Buenos días, estudiantes de octavo año. Hoy miércoles 25 de noviembre del 2020 iniciamos un tema más de estudios sociales. Pero asimismo vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso que cada día nos sigue demostrando su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema del cristianismo en Roma, cuál es esa expansión y qué pasó en el año 313 y en el año 380. Más bien esto de lo que suscita tiene una conexión con el tema anterior sobre la escritura, la pintura y la escultura, donde ellos trascendieron como imperio sobre todo lo que corresponde para Roma. A partir de esto, el cristianismo es la religión que más adeptos tiene en el mundo. Es decir, que con esto tiene varias facetas, a pesar de las diferencias que hay en ciertos grupos. Pero, por un lado, están los católicos, también se encuentran los protestantes y también en algunos lugares, los ortodoxos. Pero cada uno de estos grupos se identifican como seguidores de una misma persona, que es Jesús de Nazaret. Obviamente su fe crece de acuerdo a cómo se han ido formando o cómo su familia ha ido instruyendo, formando en la fe en cada uno de ellos. Es realmente en el siglo I, más que todo, surge algo muy importante aquí, porque en Palestina siempre aparecieron, sobre todo entre los judíos, una gran característica importante por su monoteísmo. Y este monoteísmo realmente lo que va a explicar, porque es solo un Dios el que genera en su vida. Es un solo Dios el que está con ellos. Mientras que en la antigüedad, en ese tiempo, existía más bien los politeístas. Por eso el Imperio Romano siempre se caracterizaba por muchos dioses. Y vimos en la clase anterior también sobre el aspecto de los dioses romanos, creación de ellos mismos. Más bien, en cambio, acá, en este siglo I, ya se comprende el sentido de vida, de fe, en un sentido espiritual, en un proyecto de vida más interna con esa relación con Jesús. Por eso, quienes somos ya católicos, nos vamos formando y vamos creciendo en ese amor que nos va inculcando la familia desde pequeño. Asimismo, los hermanos protestantes, los ortodoxos, realmente son la parte del grupo de mayor aceptación a nivel del mundo. Pero, obviamente, con su forma de pensar, su forma de crecer, pero con una espiritualidad que lleva ese mismo de la mano con Jesús de Nazaret. Y más aún que ahora vamos a entrar en preparación del Adviento. Entonces, como buen cristiano, hay que estar preparados para ese gran nacimiento, para que puedan nacer en nuestro corazón. Pues bien, a partir de este surgimiento del cristianismo en Roma, comienzan a expandirse. Y en esa misma expansión, ya comprenden ya en el siglo III, mire, el siglo I, ahora siglo III, ya cobra una importancia el cristianismo. Ese cristianismo realmente era más bien monoteísta. Otra vez sale esta palabra, monoteísta. Esa la podemos poner aquí, monoteísta, perdón que me cruce, monoteísta. Ya dijimos qué significa un solo Dios, politeísta, muchos dioses. Acá le da la otra palabra, politeísta. Politeísta, muchos, uno. Uno más. Vamos diciendo más ahí, más. Entonces, ahí está, un solo Dios, muchos dioses. Por eso en el Imperio Romano, ellos a su propia creencia creaban sus propios dioses. Mientras que acá, el monoteísmo es uno solo con el catolicismo. Y la parte del cristianismo, sobre todo, lo que va a expandirse. Y realmente, esta es la parte más que muchos se negaban a adorar al emperador en esa época. Estamos haciendo un poco de historia del imperio
por qué el cristianismo fue perseguido y por qué el cristianismo fue realmente expulsado y por qué fue el cristianismo blanco del centro de los romanos, perdón, de esa época, los emperadores. Porque los emperadores, los católicos no querían adorar al emperador de esa época. Hasta la actualidad se sigue persiguiendo al cristianismo por profesar su fe como cristianismo. Entonces, si los cristianos de esa época no querían adorar al emperador de esa época, ¿cómo exigían el culto que ellos establecieron? Pero culto oficial. Por lo tanto, el cristianismo rechazaba las autoridades del gobernador de esa época o el emperador. Por ello, de la cual fueron perseguidos y muchos de ellos fueron asesinados. Por eso se les llaman los santos mártires. Santos mártires. Aquí voy a poner en la pizarra santos mártires. Santos mártires. Mientras que los politeístas obviamente persiguieron a los cristianos. Perseguir a los cristianos. Solo por no rendirle pleitesía, reverencia al gobernador de ese entonces. Entonces, como emperador, entonces dio una ley que los persiga y los exterminen a los cristianos. Y obviamente la mayoría eran judíos, y esa fue la consecuencia. Y entonces a partir de eso surge ya en la práctica como cristiana que la fe se extiende a partir de ese perseguimiento que le hacían a los cristianos. La fe de estas personas comienza a acrecentarse, incluso a practicar clandestinamente. ¿Por qué dice clandestinamente? Porque estaba prohibido que ellos celebraran su fe. Celebraran su fe. Hasta la actualidad se siguen persiguiendo a los cristianos. Si nos damos cuenta que en China, ¿qué hacen con los cristianos? Los meten presos, los golpean, los asesinan, incluso hasta incendian sus iglesias. Y ya estamos viendo en América Latina, en Argentina y Chile, cómo grupos, entre comillas, atentan contra las iglesias, con los templos, incluso hasta con las iglesias evangélicas la están quemando. Entonces, ¿dónde queda el amor de Dios con estas personas? Obviamente sí, porque no les dejan trascender lo que ellos quieren. Pero en fin, siempre el amor hacia Dios como respeto. A partir de esto, entonces, surge algo importante,
que al crecer por tanta opresión que tenían los cristianos en aquella época, a pesar de esto, las comunidades realmente cristianas crecieron y fueron expandiéndose por todo el imperio de Roma en el año 313. En el año 313. Obviamente como emperador de ese año fue Constantino. Constantino. Este personaje, este emperador, ya cambia. Eso es lo que tenían los emperadores anteriores, porque Constantino promulga y edictó, por ejemplo, desde Milán, la libertad religiosa. Promulga, marque por favor, promulga la libertad religiosa. Ahí está, listo. La libertad religiosa. Entonces Constantino es el primero de dar carta abierta para que todos en esa época tengan esa libertad religiosa y puedan celebrar su fe. Y muchos contentos. A partir de eso se promulga esa ley. Mientras que los gobernadores, emperadores anteriores no querían que el catolicismo o la parte del cristianismo se extendiera por todo el mundo. Pero a partir de eso fue lo que surge la expansión. Por eso les decía, la gran expansión surge a partir de esa persecución que le hacen a los cristianos. Ahora, y esto también lleva a cada uno como decreto que el cristiano no fuera realmente oprimido en esa época, más bien que tenga esa religión oficial del imperio, religión oficial. A partir de ahí, religión oficial. Y aquí surge, por eso se les llama ya las primeras comunidades cristianas. Y esas primeras comunidades cristianas se les llama ya iglesias. Porque no tan solo unas cuatro paredes son iglesias, sino es el pueblo mismo que forma esa iglesia. Por eso se llama la palabra iglesia, que es universal, para que todos formemos esa gran iglesia. Por eso es la iglesia universal, donde todo un pueblo se reúne en nombre de Jesús, obviamente, para ir a celebrar su fe. Oficialmente entonces el imperio surge a partir de esto. Pero ahora, en el año 380, más bien el emperador fue Teodosio. Ese emperador también marcó historia. Teodosio. Bien, en cambio, Teodosio fue uno de los que realmente decretó que el cristianismo no fuera realmente oprimida en ese sector, sino más bien que sea también la religión oficial del imperio. Decretó oficialmente la religión. Acá en cambio ya la decreta para todo el imperio. Y usted dice, pero ¿cómo ellos pudieron hacer eso? Recuerde que la expansión, la evangelización, que se le llama por expansión, evangelización, surge este gran cambio, pues donde Teodosio y Constantino hace ya ese gran cambio para la iglesia, para las primeras comunidades sigan creciendo y ya no clandestinamente celebrando, sino más con esa libertad. Y eso es lo que va a trascender en la historia ahora, hasta la actualidad, porque en el siglo V, Clodoveo, otro personaje, Clodoveo, también, en cambio, este personaje conquista Galia.
pero fundó el reino franco y además adopta al cristianismo lo que realmente ahora se llama ya el apoyo de la iglesia. Entonces, ese es realmente ese apoyar a la iglesia. Apoyar a la iglesia. Entonces, aquí surge ya lo que muchos dicen, ¿por qué la iglesia? La iglesia obviamente se da y se estructura una casa, una forma ya para que las personas vayan a orar, vayan a tener su encuentro. Entonces, por eso se llama la casa de Dios, el templo sagrado, el lugar de adoración. ¿Dónde se puede encontrar? En un espacio en silencio. Por eso siempre es el respeto de las casas donde se encuentra Dios, donde se reúne ese pueblo. Siempre listo para cantar, para realmente compartir enseñanza, en fin, porque así mismo es el cristianismo, extenderse o seguir evangelizando y expandirse realmente, evangelizando en esa gran misión. Pues bien, hemos finalizado el día de hoy nuestra clase de estudios sociales y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para ustedes, octavo año.